Hoy veremos cómo utilizar el sistema de control de versiones Git, cómo conectarnos con la plataforma GitHub para compartir con todo el mundo los programas que hagamos en Visual Studio Code, en particular de nuestro curso de C#. Empecemos por ver un ejemplo del tipo de problemas que resuelve un sistema de control de versiones. A Hugo y Paco les dieron como tarea escribir un ensayo sobre la participación de los pulpos en el cine. Y la idea es que los dos trabajen sobre el mismo documento, escribiendo primero Hugo y después Paco. Hugo empieza por crear el documento, escribe un poco y lo guarda. Básicamente esta es la manera en la que todos trabajamos cuando estamos creando algo. Este ciclo de abrir, escribir, grabar. En el turno de Paco, él abre el documento y escribe solamente 2 líneas. Lo graba y todo lo deja para más tarde. Vamos a suponer que regresa después de un rato y realmente edita una de las líneas que grabó y lo deja todo para mañana. Claro, graba el documento. Al otro día regresa y ya viene más inspirado y lo que hace pues es escribir el ensayo de una manera muy buena. Pues ya feliz graba su documento. Al otro día llega Hugo y él no viene muy inspirado, empieza a borrar y a modificar todo lo que había hecho Paco, graba y deja realmente todo peor. Al momento de entregar la tarea, pues ya no están muy conformes con el trabajo porque no cumple con sus expectativas. Lo mejor hubiera sido poder regresar a la versión que había hecho Paco y empezar a editar desde ahí. Lamentablemente, pues no tenían un sistema de control de versiones. Si hubieran tenido un sistema de control de versiones, tendrían algo como esto. Para empezar, podrían ver todas las versiones que habían hecho. Podrían ver también cuáles fueron los cambios que se fueron haciendo de versión a versión. Y también tendrían algo muy importante, ¿quién fue el que hizo los cambios? Eso es lo que hace básicamente un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones, para empezar, registra los cambios a uno o varios archivos. Nos permite recuperar también versiones anteriores. Por ejemplo, podríamos haber regresado a la versión donde estaba todo correctamente, que era la versión 4. También nos permite comparar los cambios entre versiones. Esto es importante porque registra tanto lo que borramos como lo que agregamos. También nos permite llevar un registro del motivo de los cambios. Por ejemplo, cuando tenemos código o algún documento donde tenemos que especificar el motivo de un cambio, pues lo podemos hacer, ya que el sistema de control de versiones, cuando nosotros creamos una nueva versión, pues nos permite agregar un mensaje indicando el motivo de la nueva versión. En este caso nos vamos a centrar en Git, un sistema de control de versiones libre, open source, el cual es un sistema distribuido, diseñado para ya sea gestionar proyectos pequeños o proyectos bastante grandes con mucha velocidad y eficiencia. Es fácil de aprender y realmente, aunque pesa muy poco, es realmente muy rápido, es de alto desempeño, ¿verdad? Es mejor opción a otros sistemas de control de versiones como Subversion y otros. También es algo importante, nos permite tener una línea, ¿verdad? Una rama principal de versiones, pero también crear nuevas ramas y después nosotros podemos integrar los cambios a la rama principal, lo cual hace que sea muy versátil y podemos manejar diferentes tipos de workflows. Git trabaja con repositorios. ¿Qué es un repositorio? En este caso es un directorio. Digamos, nosotros vamos a elegir cuál directorio es el que queramos nosotros controlar con Git. Y todos los archivos que haya en ese directorio los podemos rastrear, es decir, que Git vaya manteniendo las versiones de estos archivos. También podríamos elegir algunos archivos o incluso todo un directorio que no queramos que Git se encargue de las versiones. Y lo que hace el sistema es crear un directorio oculto en el cual va a mantener la base de datos de las versiones, además de nuestros archivos. Entonces, eso sería el componente básico de Git, el repositorio. Git es un sistema distribuido porque, por ejemplo, vamos a suponer que Hugo crea su repositorio localmente. Él lo podría subir, por ejemplo, a la plataforma GitHub
Y no solamente se subiría su directorio, se copiaría completamente la base de datos de las versiones. ¿Ok? Y si por ejemplo Paco desea clonar o bajar a su computadora este mismo repositorio, de nuevo se baja toda la copia de las versiones. Esto es distinto a otros sistemas de control de versiones, donde por ejemplo se tiene todo en un servidor centralizado, y esto tiene algunas desventajas. Las ventajas de tener un sistema distribuido como Git es que el hecho de tener cada quien su propia copia pues nos permite trabajar de manera local, hacer cambios sin necesidad de estar conectados con el servidor central. También en caso de que se pierda, por ejemplo, alguno de los repositorios en alguno de los nodos, pues no hay ningún problema porque tenemos varias copias en la red. Podríamos tener varias copias, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja de Git. Cuando trabajamos con Git es muy importante tener en cuenta que nuestros archivos pueden estar en diferentes estados. Eso es bien importante para entender el concepto. Digamos que yo acabo de clonar un repositorio como este. En este momento todos mis archivos pues están al día. No he hecho ninguna modificación. Vamos a suponer que yo abro estos archivos, el archivo y readme, los modifico y los guardo. En ese caso, en ese momento cambian de estado y ahora realmente se consideran por Git como que estos archivos han sido pues efectivamente modificados, ¿verdad? En este caso todavía no pertenecen a la versión 4 o a la nueva versión que quiero yo hacer. Para esto tengo que elegir cuáles archivos son los que quiero agregar o que van a pasar a mi siguiente versión, y lo que hago es ponerlos en un estado de stage. Digamos que son archivos que yo ya grabé, modifiqué y que quiero que sean parte de la siguiente versión. En este caso, por ejemplo, solamente quiero agregar al archivo de readme. Una vez que hago esto, ya puedo yo dar el comando de commit. Este comando es bien importante porque lo que hace es que crea una nueva versión y agrega aquí todos los cambios que hicimos en los archivos que hayan estado como stage. Entonces efectivamente aquí ya este archivo vuelve a quedar en el estado básico, ¿verdad? Como que no se ha modificado, ya se comprometió y ya está, digamos, respaldado en esta versión 4. Y este todavía no. Este no pertenece todavía a la versión 4. Incluso yo podría deshacer los cambios si yo quiero. Aquí pues ya no podría tan fácilmente deshacer los cambios porque ya está dentro de la versión. Tendría que hacer otras operaciones para regresar al estado anterior. En ocasiones yo no quiero llevar el control de todos los archivos dentro de mi folder de trabajo. Por ejemplo, podría haber archivos temporales o archivos binarios o, por ejemplo, incluso los ejecutables, los cuales pues yo prefiero generarlos y no estarlos controlando. Para esto necesito agregarlos en un archivo que debo de crear que se llama .gitignore. Aquí voy a agregar todos aquellos, ya sea directorios o archivos que no quiero incluir dentro de mi repositorio. Entonces digamos que este sería otro estado en el cual podrían estar nuestros archivos. Este estado se le llama untrack. Quiere decir que Git no va a controlarlos y no va a mantener versiones sobre ellos. Bueno, entonces ya esperemos que con esto haya quedado claro básicamente cómo funcionaría este sistema de control de versiones. Ahora lo vamos a ver prácticamente.